Amados hermanos, queridos amigos, Dios les bendiga. Primeramente doy gracias al Señor porque nos permite una vez más estar aquí para que usted y yo estudiemos la santa palabra de Dios. A Dios sea la honra y la gloria, alabo y glorifico su santo nombre. Aleluya. Esta es una palabra de Dios para ti. Estamos estudiando la santa palabra de Dios bajo el lema Leamos la Biblia juntos, edición número 5, por la gracia de Dios. Hoy vamos a estudiar bajo el tema ¿Quieres saber más de la palabra de Dios? Querido hermano y amigo, te invito a que repitas conmigo: en Cristo soy más que vencedor. Sí, en Cristo somos más que vencedores. Por eso le invito, querido amigo, a que venga a los pies de Cristo, que venga, que rinda su corazón y que alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor juntos. Querido hermano y amigo, confío en el Señor que usted quiera más de la palabra de Dios, que tenga hambre del pan del saber. El tema de hoy: ¿quieres saber más de la palabra de Dios? Dios es bueno y misericordioso. A Él busquémosle de día y de noche. Esta es una palabra de Dios. Déjame decirte que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, como lo dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Esta es una palabra de Dios para ti. Queridos hermanos y amigos, les invito a que se unan a nuestra página de prédicas, suscribiéndose, compartiendo, dejándonos un like. Dios le bendiga. Ahora continuamos. ¿Quieres saber más de la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios?, se preguntan muchos. La palabra de Dios es más que un conjunto de textos antiguos. Es una fuente de vida, de sabiduría y guía que ha resistido la prueba del tiempo. Leer y escuchar la palabra de Dios no es solo un acto de fe, sino también un ejercicio de enriquecimiento personal y personal. ¿Por qué es bueno o por qué es buena la palabra de Dios? La palabra de Dios es buena porque nos ofrece una brújula moral en un mundo a menudo confuso y caótico. Nos enseña valores universales como el amor, la compasión, la justicia y la humildad, que son fundamentales para construir una sociedad más justa y empática. ¿Qué nos enseña leer la palabra de Dios? Leer la palabra de Dios nos permite reflexionar sobre nuestras vidas y encontrar consuelo en momentos difíciles. Nos inspira a ser mejores personas y nos desafía a vivir de acuerdo con principios elevados. Escuchar la palabra de Dios, ya sea a través de la lectura en voz alta o de sermones, tiene el poder de transformar corazones. El sonido de las palabras sagradas puede calmar nuestras mentes y fortalecer nuestro espíritu. Ahora veamos qué es la palabra de Dios
con la misma palabra de Dios Todopoderoso. Leamos Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Amado hermano, ¿sabe usted que la palabra es inspirada por Dios? Según 2 Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos prepara con su palabra, amado hermano. Nuestra enseñanza continúa, amado hermano. La palabra de Dios es luz en nuestro camino. Veamos Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Qué lindo, con Cristo Jesús usted no chocará, su pie no tropezará. ¿Por qué? Porque Dios nos guía. La luz de Dios está en nosotros. La luz de Dios nos protege. Dios y su Santo Espíritu está con nosotros. Ahora veamos este punto muy importante, amado hermano. Es necesario llevar a la práctica la palabra de Dios. Según nos dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No solamente tenemos que escuchar la santa palabra de Dios, sino que tenemos que pedirle a Dios y a su Santo Espíritu que nos guíe, que nos enseñe, ¿verdad? Aleluya, para aprender qué es lo que tenemos que hacer, para entender a Dios en su palabra. ¿Qué nos manda el Señor a hacer? Gloria a Dios. Amados hermanos y amigos, ahora viene un punto importante. Escuchemos qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en su santa palabra. Y Él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es importante escuchar la palabra de Dios, pero más importante es acatar la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios nuestra para así cumplir con la palabra de Dios. Aleluya, a Dios sea la honra y la gloria. Nada podemos hacer por sí mismos, nada podemos hacer por sí solos, pero Dios y su Santo Espíritu es el que nos guía. Amado hermano, ¿sabe usted que la palabra de Dios es para siempre y eterna? Según nos dice Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. A Dios sea la honra y la gloria. Dios nos habla, amados hermanos, solamente tenemos que abrir la Biblia. A veces pensamos que Dios nos va a hablar así audiblemente. Para Dios no hay nada imposible, pero oiga, lea la Biblia y escuche la palabra de Dios. Dios le hablará, Dios le habla, Dios nos habla a través de su santa palabra. Y para concluir, amado hermano, la palabra nos dice en Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién nos habla esta palabra? La palabra de Dios nos habla de nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo,
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amados hermanos, la enseñanza de hoy es: ¿quieres saber más de la palabra de Dios? Ya vimos en Juan 1:1 que la palabra de Dios nos dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Amados, está muy claro que en el principio ya existía la palabra de Dios. En el principal de todas las cosas, el Verbo de Dios ya existía. Estos versículos resaltan la importancia, el poder y la eternidad de la palabra de Dios, así como la necesidad de ponerla en práctica en nuestras vidas. Hermanos y amigos, que esta palabra sea de mucha bendición para todos. Amados, les invito a que se suscriban a nuestro canal de prédicas, compartan, activen la campanita de las notificaciones y dejen un fuerte like. Dios les bendiga. Esta es una palabra de Dios para ti.